Imagina por un momento estar a punto de entrar en un nuevo capítulo de tu vida, uno lleno de promesas y sueños por cumplir. Pero de repente, la persona que te ha guiado durante todo el viaje, la que te dio esperanza cuando todo parecía perdido, ya no está. Eso es exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Después de décadas de liderazgo y de milagros, Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, murió. Y no solo murió, sino que lo hizo sin poder ver la tierra prometida, el destino por el que había luchado incansablemente. La noticia de su muerte, anunciada en el Monte Nebo, no solo dejó a Israel devastado, sino también lleno de incertidumbre. El pueblo se preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a seguir adelante sin Moisés? La respuesta no era sencilla, y el peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de alguien nuevo, alguien que no había tenido la misma visibilidad ni el mismo impacto en la historia del pueblo. Pero en medio de ese dolor, una pregunta crucial surgió. ¿Cómo seguir adelante sin el hombre que nos enseñó a confiar en Dios, el hombre que partió el mar y guió a la nación a través del desierto? Lo que muchos no sabían es que en este momento de aparente vacío, un nuevo líder estaba a punto de ser levantado, y un nuevo capítulo de fe y valentía iba a comenzar. El llamado no era solo un cambio de líder, era el comienzo de algo mucho más grande. ¿Quién sería el elegido para llevar la antorcha de Moisés y guiar al pueblo hacia la tierra prometida? La muerte de Moisés dejó un vacío profundo, pero en medio de ese dolor, Dios ya tenía un plan para el futuro de Israel. No era un plan cualquiera, era un llamado claro para que alguien asumiera el liderazgo en un momento de gran incertidumbre. Ese alguien era Josué, un hombre que había sido fiel a Moisés durante todo el viaje, un guerrero valiente y un siervo devoto. Ahora, Dios le habló directamente. Imagina la tensión en ese momento. Josué, al igual que el pueblo de Israel, debía estar preguntándose si podría llenar los zapatos del gran Moisés. Pero Dios, en su infinita sabiduría, le dijo algo muy claro: sé valiente y fuerte, porque tú guiarás a este pueblo hacia la tierra que les prometí a sus antepasados. En ese momento, Josué recibió una promesa que cambiaría su vida. El mismo Dios que había estado con Moisés estaría con él. Dios le dio instrucciones precisas. No te apartes de la ley que te di, medita en ella de día y de noche, y actúa con obediencia a ella, y todo te saldrá bien. Este fue un llamado a la obediencia, a confiar en la dirección divina y en la promesa de que, sin importar los obstáculos, Dios estaba con él. Para Josué, no fue solo un reto de ser líder, sino un acto de fe. No se trataba solo de liderar a un pueblo que estaba a punto de enfrentar una tierra llena de desafíos, sino de ser un ejemplo de fe en Dios, mostrando a Israel que, aunque Moisés ya no estuviera, el pacto de Dios seguía firme. A medida que Josué tomaba este mando, Dios le dio un consejo que resonaría a lo largo de la historia. La verdadera fuerza y valentía no venían del mismo, sino de la obediencia a las instrucciones divinas. Era un llamado a ser un líder que no solo comandara, sino que también guiara con la palabra de Dios como su brújula. Con Josué ahora al mando, el pueblo de Israel se encontraba ante un obstáculo que parecía insuperable: el río Jordán. La tierra prometida estaba a solo unos pasos, pero el río bloqueaba su entrada. El pueblo miraba al Jordán, cuyas aguas corrían furiosas, y la duda comenzaba a sembrarse en sus corazones. ¿Cómo cruzarían este obstáculo gigantesco sin Moisés, sin las señales claras que antes habían acompañado a su líder? Josué, con la confianza puesta en Dios, recordó lo que Dios le había prometido: estaré contigo, como estuve con Moisés. Y entonces, Dios le dio una orden clara: diles a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, y cuando sus pies toquen las aguas del Jordán, el río se detendrá. El arca, símbolo de la presencia de Dios, era el centro de la fe de Israel, y en ese momento, Dios quería que el pueblo viera que su poder seguía con ellos, aunque Moisés ya no estuviera. Los sacerdotes, con fe, dieron el primer paso. Al tocar las aguas del Jordán, algo extraordinario ocurrió. Las aguas que fluían hacia el sur se detuvieron, creando un muro de agua, mientras que las aguas que fluían hacia el norte desaparecieron. Israel pudo cruzar el río sobre tierra seca, de la misma forma milagrosa en que lo hizo en el Mar Rojo años antes, pero esta vez sin Moisés guiándolos. En ese momento, el pueblo vio que el mismo Dios que había estado con Moisés seguía siendo su guía, y esa victoria era solo el principio de lo que vendría. Este cruce no fue solo un milagro físico, sino un acto de fe colectiva. El pueblo entendió que, aunque las circunstancias parecían insuperables, con Dios al frente, no había nada que no pudieran superar. Este fue el primer paso hacia la tierra prometida, un paso lleno de esperanza, fe y la certeza de que, aunque los tiempos cambian, la fidelidad de Dios permanece. Con el río Jordán cruzado,
el pueblo de Israel llegó finalmente a la primera gran ciudad en su camino hacia la tierra prometida, Jericó. Una ciudad fuertemente amurallada, bien defendida y rodeada de desconfianza hacia los invasores. A simple vista, parecía una fortaleza impenetrable. Para Josué y los israelitas, esta era una prueba importante. ¿Cómo podrían tomar una ciudad tan poderosa sin un ejército formidable y sin la figura de Moisés para guiarlos? Pero lo que sucedió a continuación demostró que en la batalla de la fe, el poder humano no tiene la última palabra. Dios, en su infinita sabiduría, dio instrucciones a Josué que, a ojos humanos, parecían incomprensibles. Haz que el pueblo rodee la ciudad una vez al día durante 6 días. Los sacerdotes llevarán el arca del pacto, tocando las trompetas. El 7º día, rodearán la ciudad 7 veces, y al sonar la trompeta, todo el pueblo gritará con fuerza, y las murallas caerán. Imagina la incredulidad de los soldados y los sacerdotes. Durante 6 días, caminaron alrededor de Jericó, tocando las trompetas, pero sin atacar, sin hacer nada más que obedecer una orden aparentemente extraña. Sin embargo, no se quejaron ni dudaron. Sabían que la victoria venía no de sus fuerzas, sino de la obediencia a las instrucciones divinas. Y el 7º día, al sonar las trompetas y escuchar el grito de todo el pueblo, ocurrió lo impensable. Las murallas de Jericó, que parecían infranqueables, comenzaron a derrumbarse. No fue una explosión, ni una acción militar. Fue un milagro, una manifestación del poder de Dios que actuó de forma directa para entregar la ciudad a Israel. La caída de Jericó fue un hito crucial para Israel, no solo por la victoria militar, sino por la lección profunda que dejó. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, incluso lo imposible puede suceder. El pueblo entendió que, aunque la tarea parecía insuperable, la obediencia a Dios era el verdadero camino hacia la victoria. Después de la victoria en Jericó y los avances en la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel estaba más unido que nunca. Sin embargo, aún quedaban desafíos por superar, y no solo en términos militares. Había cuestiones de territorialidad y unidad entre las tribus que debían ser resueltas. En este momento crítico, se presentó una situación que podría haber dividido al pueblo y puesto en riesgo la conquista: las tribus de Gad, Rubén y la mitad de Manasés. Estas tribus ya habían recibido sus tierras al este del río Jordán, un territorio fértil y abundante. Antes de que el pueblo cruzara al oeste del Jordán para completar la conquista de Canaán, estas tribus se aseguraron de que sus hogares estuvieran establecidos y organizados. Sin embargo, al haber quedado al otro lado del río, algunos empezaron a temer que estas tribus pudieran separarse del resto del pueblo de Israel, creando una brecha que podría poner en peligro la unidad del pueblo elegido. Por ello, Josué, fiel a su llamado de mantener la unidad y fortalecer la fe de Israel, convocó a estas tribus a un consejo. Les recordó la importancia de estar unidos en la misión de conquistar la tierra prometida, de permanecer firmes en su compromiso con Dios y con el pueblo. Les dijo: antes de regresar a sus tierras, deben ayudarnos a conquistar el resto de la tierra, como lo prometieron. Su lealtad a Dios y a sus hermanos es vital para todos nosotros. Las tribus de Gad, Rubén y Manasés, sin dudarlo, reafirmaron su compromiso. Se comprometieron a luchar junto a sus hermanos en la conquista del territorio restante, y solo después de cumplir con esa misión, regresarían a sus hogares en el este del Jordán. Este pacto de unidad fue un acto de fe y lealtad, un recordatorio de que el pueblo de Israel no debía ser dividido por diferencias territoriales, sino que debía mantenerse unido bajo un solo propósito: la conquista de la tierra prometida y la obediencia a Dios. Fue un acuerdo de hermandad y responsabilidad mutua que fortaleció la cohesión del pueblo en un momento en que la división podía haber amenazado su éxito. Tras la derrota de Jericó y el avance hacia la tierra prometida, Israel había comenzado a afianzar su posición en la tierra. Sin embargo, antes de continuar con la conquista, había algo profundamente significativo que debía hacerse: renovar el pacto con Dios, un acto que reafirmaría su compromiso mutuo. La renovación del pacto no era solo un acto ceremonial, era un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios y de la importancia de la obediencia continua. Por eso, Josué convocó a todo el pueblo a celebrar la Pascua, la misma Pascua que había sido la clave de su liberación en Egipto, cuando Dios los rescató de la esclavitud. Pero esta vez, la celebración no se realizaría en el desierto ni en la lejana tierra de Egipto, sino en la nueva tierra que Dios les había prometido. En el día 14 del mes, Israel celebró la Pascua en el campamento de Gilgal, justo al este de Jericó. Este acto fue profundamente simbólico. Después de años de peregrinaje y desafíos, el pueblo de Israel estaba finalmente en la tierra prometida, y la Pascua, con su fuerte conexión a la liberación de Egipto, les recordaba que Dios había sido fiel a sus promesas a lo largo de la historia. Además,
En este momento, el maná, que había sido su alimento milagroso durante los 40 años en el desierto, dejó de caer. El pueblo ya no dependía de ese milagro diario porque ahora estaban en la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Esto era más que un simple cambio de ubicación, era el cumplimiento de la promesa de Dios de llevarlos a una tierra de abundancia. La renovación del pacto, a través de la celebración de la Pascua, marcó un nuevo comienzo para Israel. Fue un momento de alegría y gratitud, pero también de reflexión. Era un recordatorio de que, aunque la conquista estaba apenas comenzando, Dios había sido fiel en cada paso del camino y continuaría guiándolos, siempre y cuando permanecieran firmes en su compromiso con Él. Este acto de adoración y gratitud no solo reforzó la relación entre Israel y Dios, sino que también estableció un patrón para el futuro. La obediencia a Dios y la celebración de sus victorias como pueblo elegido sería la clave para la prosperidad en la tierra prometida. Mientras el pueblo de Israel celebraba la Pascua y se preparaba para la siguiente etapa de la conquista, Josué se encontró ante otro desafío crucial. La siguiente gran ciudad a tomar, Jericó, ya había caído, pero aún quedaban muchas batallas por librar. Una tarde, mientras Josué caminaba cerca de las murallas de la ciudad, algo extraordinario ocurrió. De repente, un hombre se le apareció, con una espada desenvainada en la mano. Josué, sin dudar, se acercó a él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero la respuesta que recibió fue desconcertante, no, soy el comandante del ejército del Señor. Este ser no era un hombre común, sino una manifestación divina, un comandante celestial, que venía directamente de la presencia de Dios para guiar a Israel en la lucha. Josué, al darse cuenta de la magnificencia de quien tenía frente a él, cayó de rodillas y adoró. ¿Qué dice mi señor a su siervo?, preguntó humildemente. El comandante le respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En ese momento, Josué comprendió que no estaba ante un simple soldado ni un líder humano. Estaba en presencia de algo mucho más grande, la manifestación de la presencia misma de Dios. Este encuentro fue trascendental por varias razones. Primero, porque fue un recordatorio claro de que la verdadera batalla no era solo contra los pueblos de Canaán, sino que era una lucha espiritual. Dios estaba al mando de todo, y el ejército de Israel no luchaba solo con sus fuerzas, sino con el poder divino de su lado. Segundo, el encuentro subrayó que Dios no solo estaba con Josué como líder, sino que también dirigía todas las batallas. No era un general humano quien dirigiría a Israel en esta conquista, sino el propio ejército del Señor. Josué no podía hacer nada sin la dirección y el respaldo divino. Este momento de revelación fue crucial para Israel, pues dejó claro que no importaba cuán fuertes fueran sus enemigos, la victoria siempre dependería de su obediencia a Dios y su capacidad para confiar en Él en cada paso del camino. A medida que las victorias se acumulaban y el pueblo de Israel avanzaba en su conquista de la tierra prometida, el liderazgo de Josué se hacía cada vez más claro, tanto en el ámbito espiritual como militar. El pueblo no solo veía en él a un comandante de guerra, sino a un hombre de fe inquebrantable, comprometido con Dios y guiado por sus instrucciones. Lo que distinguió a Josué como líder no fue solo su habilidad para dirigir a las tropas en el campo de batalla, sino su total dependencia de las órdenes divinas. En cada paso, Josué se mostró como un líder que no tomaba decisiones impulsivas ni guiadas por su propia voluntad, sino que siempre consultaba a Dios y seguía las instrucciones que recibía, incluso cuando éstas parecían irracionales a los ojos humanos. Un ejemplo claro de esta obediencia a Dios ocurrió en la batalla de Ai. Después de la victoria sobre Jericó, el pueblo se sentía seguro, pero cuando llegaron a Ai, las cosas no salieron como esperaban. Inicialmente, Israel fue derrotado. Josué, desconcertado y preocupado, buscó a Dios, pidiendo una explicación. Fue entonces cuando Dios le reveló que el pecado dentro del campamento de Israel era la causa de la derrota, específicamente el pecado de Acán, quien había desobedecido las órdenes divinas al tomar algo del botín de Jericó. Josué, sin dudar, actuó con rapidez y obedeció las instrucciones de Dios para corregir la situación, eliminando el pecado del campamento. Al seguir la guía divina, Israel fue capaz de derrotar a Ai en una segunda batalla, demostrando que la obediencia a Dios era esencial para alcanzar la victoria. El liderazgo de Josué no solo era militar, sino que también se extendía a ser un guía espiritual para su pueblo. Él no solo los dirigió en la guerra, sino que les enseñó a depender completamente de Dios en cada situación. En cada batalla, en cada decisión, Josué mostró que la victoria no venía de la fuerza humana, sino de la fidelidad a las instrucciones divinas. Este aspecto de su liderazgo, tanto espiritual como militar, es fundamental para entender el éxito de Israel en la conquista de la tierra prometida. Josué entendió que no podía hacerlo todo por sí mismo.
Necesitaba la ayuda de Dios, y al someterse a su voluntad, Israel fue capaz de superar obstáculos que, de otro modo, habrían sido insuperables. Aunque Israel había experimentado varias victorias milagrosas bajo el liderazgo de Josué, la conquista de la tierra prometida estaba lejos de ser un camino fácil. A medida que el pueblo avanzaba, enfrentaron una resistencia feroz por parte de los habitantes de Canaán, pueblos que no solo eran numerosos, sino también bien fortificados. Las batallas que seguían no serían tan sencillas como las de Jericó, y cada victoria adquiría un costo emocional, espiritual y físico. Las ciudades cananeas no se rendían fácilmente. Un ejemplo claro de esta resistencia ocurrió cuando los habitantes de Gabaón, al ver lo que le había sucedido a Jericó y otras ciudades, decidieron engañar a los israelitas para evitar ser destruidos. Con astucia, se hicieron pasar por viajeros lejanos y pidieron una alianza con Israel. Josué, sin consultar a Dios, aceptó la alianza, solo para descubrir después que los gabaonitas vivían cerca. A pesar de este error, Josué y el pueblo de Israel cumplieron con el pacto, demostrando su compromiso con la palabra dada, incluso cuando la situación no había sido manejada correctamente desde el principio. Pero la mayor resistencia no solo venía de los engaños de los pueblos de Canaán, sino de las fuerzas físicas y militares que debían enfrentarse en el terreno. A medida que las batallas continuaban, Israel tuvo que adaptarse a nuevas tácticas y estrategias para tomar cada ciudad. Un caso revelador fue la batalla de Maqueda, donde una coalición de 5 reyes cananeos se unió para enfrentar a Israel. Pero Josué, guiado por Dios, derrotó a estas fuerzas aliadas en una batalla decisiva, demostrando que, con la ayuda de Dios, ningún ejército podría resistir el avance del pueblo elegido. Cada victoria traía consigo la lección de que, aunque la tierra les había sido prometida, no sería fácil tomarla. La resistencia en la tierra prometida era tanto física como espiritual. Dios le había dicho a Josué que la conquista no sería rápida ni sin lucha, pero que, con obediencia y fe, el pueblo prevalecería. Este desafío constante también permitió que los israelitas aprendieran a depender completamente de Dios, no solo en los momentos de éxito, sino también en los momentos de prueba. A pesar de las dificultades, la perseverancia y la unidad en la fe del pueblo de Israel continuaron, y con cada victoria, la presencia de Dios se hacía más evidente. Sin embargo, la conquista de la tierra prometida nunca fue una tarea que se completó sin sacrificios, y los desafíos seguían siendo una constante en su lucha por el dominio completo de la tierra. Al mirar hacia atrás en toda la travesía de Israel, desde la muerte de Moisés hasta la conquista final de la tierra prometida, es imposible no ver la mano de Dios en cada paso. A lo largo de este viaje, Israel no solo luchó contra pueblos y ciudades poderosas, sino contra sus propias dudas y miedos. Sin embargo, cada victoria y cada desafío estuvieron marcados por un principio clave: la fidelidad de Dios a su promesa y la necesidad de fe y obediencia de parte del pueblo. Lo que es tan impactante en toda esta historia es que, aunque Israel pasó de la esclavitud en Egipto a una vida de libertad y conquista, nunca estuvo solo en el proceso. A través de Moisés, luego de Josué y más allá, Dios estuvo guiando y proveyendo, demostrando que su plan no se detiene por las dificultades humanas, sino que sigue adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. El cruce del Jordán, la caída de Jericó, el pacto de unidad con las tribus y cada batalla ganada, fueron el cumplimiento de una promesa que comenzó mucho antes, con Abraham, y que ahora se estaba realizando ante los ojos de toda la nación. La historia de la conquista de la tierra prometida es una lección profunda sobre cómo la fe y la obediencia a Dios son fundamentales para caminar en su propósito. Josué, como líder, entendió que no se trataba de sus habilidades o estrategias militares. Cada victoria, cada milagro, surgió de la obediencia a las instrucciones divinas. Dios nunca abandonó a su pueblo, y, aunque la batalla parecía imposible en muchos momentos, siempre estaba con ellos, guiándolos. En nuestra propia vida, este mismo principio se aplica. Cuando enfrentamos nuestros propios desafíos, debemos recordar que no estamos solos. La fe en Dios, la obediencia a su palabra y la confianza en que Él tiene un plan para nosotros, aunque a veces no lo veamos, son las claves para superar cualquier obstáculo. Así como Dios fue fiel con Israel, Él también es fiel con nosotros hoy. La historia de la conquista de la tierra prometida no solo es una crónica de batallas antiguas, sino un recordatorio poderoso de que el plan de Dios se cumple, siempre y cuando estemos dispuestos a caminar en fe, obedecer su palabra y confiar en su poder. Al final, no son nuestras fuerzas las que determinan el resultado, sino la fidelidad de Dios y nuestra disposición para seguir su guía.